Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 8. Hermanos, conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvieran en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Salmo 27 o 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas malignas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. La primera lectura nos presenta el ideal cristiano: vivir en la caridad, la castidad matrimonial, la pobreza, la obediencia. Ideal cristiano, y no solo para aquellos llamados a vivir la vida religiosa o sacerdotal, sino para todos. La vida religiosa radicaliza estos compromisos, pero Cristo llama a todos a realizarlos, pues todos somos hijos de Dios, imagen y semejanza suya, y todos en consecuencia estamos llamados a la santidad de la vida, a configurarnos con su palabra y a dejar que el Espíritu haga de nosotros hijos de Dios. Respecto a la caridad dice: permaneced en el amor fraternal, acordaos de los presos como si fuerais compañeros de prisión y de los que sufren como si estuvierais en un cuerpo mortal. Una caridad que es expresión del amor divino recibido y comunicado. Un amor generoso, participativo,
constante, un amor que es siempre fiel e incondicional, que nada espera recibir, sino solo dar y darse. Castidad. El autor se dirige a los casados, que el matrimonio sea respetado por todos y el lecho sin mancilla. Los fornicarios y los adúlteros serán juzgados por Dios. Y la castidad de las personas religiosas es un signo, una ayuda, una fuerza para los demás. Pero además, tengamos en cuenta que la castidad no es solo el contacto físico. También hace referencia a los pensamientos y deseos, pues para el Señor ya ellos se convierten en actos que hacen impuro el corazón del hombre. De ahí que también se nos llame a todos a ser puros de corazón, de pensamiento y de deseos. Pobreza. Sea vuestra conducta sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora. Un espíritu de pobreza que expresa nuestra confianza en Dios. Por eso podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayuda, no temeré. Recordemos que la pobreza hace al hombre libre, por eso también es una invitación a la pobreza de espíritu y de sentido. Por último, la obediencia. Recordad a vuestros líderes. Y más adelante leemos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos para que esto sea para ellos un gozo y para vosotros un beneficio. Obediencia que invita a saber escuchar y a reconocer la importancia del otro. Como dirá también Pablo: tengan a los demás como mejores que ustedes mismos. Filipenses 2:3. Entonces no es un llamado a la subyugación, a la pusilanimidad, a la sumisión pasiva, sino más bien, creo yo, a la fortaleza en el espíritu. Pedimos al Señor la gracia de vivir plenamente este ideal de vida cristiana y de ayudar a las personas a que nos acerquemos a vivirlo con alegría y valentía. Pasando al Evangelio, nos encontramos con Herodes Antipas, quien siguió los pasos de su padre apodado Herodes el Grande. Fuentes históricas nos hacen comprender que el papel real que desempeñaba no correspondía a una realeza del alma. Comenzó la reconstrucción del templo de Jerusalén, embelleció y construyó teatros y anfiteatros, edificios a los dioses paganos y en honor del emperador Augusto, y fundó la capital de Cesarea Marítima. Por eso le apodaron Herodes el Grande. Él no amaba a su pueblo y ni siquiera en su familia había buen ambiente. Mató a varios familiares, especialmente a 3 de sus hijos, por miedo a ser sobrepasado por ellos y derrocado del poder, y entró en una espiral de violencia y desconfianza que lo llevó a odiar y dudar de las personas cercanas a él. Su hijo, Herodes Antipa, a quien volvemos a encontrar en la pasión de Jesús, heredó una espiral de muerte que, como leemos en el Evangelio de hoy, continuó con brutales crueldades, deshonrando la realeza de su cargo por su cobardía revestida de fuerza, su incapacidad y debilidad moral, fácil de manipular como lo vemos hoy por su amante Herodías. De ahí que Jesús lo llame zorro. No solo tuvo un romance con la mujer de su hermano Felipe, sino que, poseído por la lujuria, encantado por el baile de la hija de esta mujer, mató a Juan el Bautista por ella y por la brutalidad que ella heredó de su madre. Frente a todo esto, hoy queremos pedir al Señor que nos ayude para que podamos vivir esa verdadera realeza que en germen recibimos en nuestro corazón el día de nuestro bautismo. Ser verdaderos reyes, capaces de gobernarnos a nosotros mismos y a imagen y semejanza de Dios, capaces de servir, amar, transmitir el bien. Cualquiera que sea el papel que tengamos en la sociedad, podemos expresar una realeza celestial en nuestro trabajo. Pues recordemos lo que nos dice San Pablo: si morimos con Cristo, reinaremos con Él. 2 Timoteo 2, 12, 14. No importa si somos empleados, trabajadores o directivos. Lo que importa es que nos vistamos de bondad para que el odio no siga extendiéndose. Juan no fue la única víctima de Herodes, capaz de entristecerse solo por su honor y no por el mal que sus acciones generaban. Hoy lo estamos viendo en todos estos gobernantes. Muchos otros fueron sus víctimas y él mismo fue la primera víctima del mal que cultivaba en su interior. Pues como sabemos, el pecado
no hace mal a Dios, sino a quien se deja dominar por él. Herodes pudo haber servido con su poder, pero abusó de él, buscando sus propios intereses, sembrando la ira en los corazones y difundiendo sospechas y malicia. Nada diferente a lo que hoy encontramos en nuestra sociedad. Dirigentes incapaces y dominados por el poder, la prepotencia y la arrogancia, a los que no les importan los ciudadanos sino sus propios y mezquinos intereses, y querer pasar a la historia como benefactores de los pobres, de quienes se sirven más que servir, como le gustaba a Herodes. Que el Señor nos libre de todo esto. Aprendamos pues a no difundir el mal, a ser honestos ciudadanos y colaboradores espirituales de la gracia de Dios, que sepamos reconocer a tantos Juan Bautista que se sacrifican para llevar la verdad y ser testigos de esa verdad con mayúscula que hay dentro de cada uno de nosotros, incluso a precio de perder la cabeza. Sí, nosotros también aprendemos a perder la cabeza por el bien. Dice la hermana Beatrice Bose: Herodes pensaba que matando a Juan Bautista había silenciado a quienes denunciaban con valentía las injusticias y la corrupción de su reino, pero se da cuenta de que algo en su plan ha salido mal. No es tan sencillo silenciar la verdad. La violencia y la muerte no tienen la última palabra. Esta misma denuncia desestabiliza a Herodes, porque su reino se basa en la violencia y la arrogancia. El reino de Herodes está permeado por esta violencia que nace del miedo a perder el propio poder. Mantener su imagen y su poder enjaula también su voluntad, que no conoce bien, pero que se revela en este sentimiento de tristeza que aflora. Herodes no solo no quiere escuchar el mensaje de Juan y el de Jesús, sino que ni siquiera puede escucharse a sí mismo. Queda ensordecido por el ruido del poder y de la violencia que se encarna ahora en la petición de Herodías y un poco más allá en la mirada de los invitados que esperan comprobar si su rey tiene el coraje de cumplir su palabra. Sin embargo, no se trata de una cuestión de valentía, sino más bien de pusilanimidad y de sumisión a la necesidad de custodiar la propia imagen exterior que debe someterse a los deseos de Herodías y de sus invitados. Lo que le falta a Herodes es el coraje de escuchar a Juan y dejar que sus palabras moldeen su conciencia para poder tomar decisiones de forma independiente y no a merced de lo que los demás esperan de él. Aunque Herodes quiere demostrar su fuerza y poder, al final solo deja salir la dependencia del poder y la voluntad de los demás, y de la dependencia surge la violencia y la muerte. La palabra de Juan y posteriormente la de Jesús, por el contrario, generan una comunidad, la descrita hoy por los discípulos de Juan, que van a recuperar el cuerpo de su maestro, que tiene el coraje de realizar acciones como enterrar al profeta, quien fue asesinado por su audacia. Con este gesto demuestran un profundo respeto hacia Juan y demuestran que quieren poner en práctica la audacia y el coraje de esa palabra que no mira la cara a nadie, ni siquiera a la muerte violenta, porque son muy conscientes de que la muerte no tiene la última palabra. Hasta aquí la hermana Beatrice Bose. Nos ayude pues la Santísima Virgen María a saber reinar con Cristo su Hijo, buscando solo el bien de los demás y siendo testigos de la verdad de Dios que encontramos en la persona de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.